y cultura. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, para esta jornada teníamos pensado seguir pensando deuda externa y política económica del gobierno de Javier Milei. Nos quedamos atados al último informe de coyuntura, el número 48 de diciembre 2025, que elabora el Centro Cifra. Yo ya te voy recomendando el recorrido por ahí, como siempre, centrocifra.org.ar. Bueno, este informe está elaborado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, quienes, bueno, han puesto el foco en el tema. Obviamente que es un informe acompañado por una enorme cantidad de indicadores y de gráficos que tenés que tener presente. La idea es invitar un poco a esa lectura, pero también invitar algunas conclusiones. Que vamos a hablar con Leandro Amoretti, que es licenciado en Economía, es magíster, investigador de Flaxo, también forma parte del Centro Cifra ya mencionado. Leandro, aquí te saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Quilmes para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Pablo, gracias por llamar. Te agradecemos como siempre los minutos de charla. Bueno, el informe puso foco en deuda, no es el único que ha atravesado el año. Pregunto en primera instancia, en particular, cómo está cerrando el año 2025 respecto a este tema y en prioridad, qué características está teniendo la deuda externa argentina en este momento. Bueno, voy a tratar de sintetizar, ¿no? En el informe hay diversas discusiones, pero nosotros tratamos de poner el foco, de tratar de poner sobre la mesa los problemas estructurales. Y por supuesto que entendemos que el principal problema de la economía argentina es la deuda externa, ¿no? Liderado por la deuda pública y el proceso de endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Macri en particular, y el que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y en ese marco lo que planteamos es que estamos frente a una crisis estructural de insolvencia, ¿no? Es decir, de graves dificultades para afrontar los pagos de deudas que vienen en los próximos años. Y a eso lo subrayamos y lo remarcamos con el rol que tienen en este momento los organismos internacionales, ¿no? Que para tratar no nos quiero abrumar con cifras, pero actualmente la deuda se aproxima a $200.000 millones, la deuda externa, y los organismos internacionales tienen un poquito menos de la mitad, ¿no? Casi $92.000 millones de la deuda externa pública, con lo cual hay un precedente, una situación que entiendo que es extraordinaria. No revisamos todas las estadísticas de los países del mundo, pero para los países de desarrollo intermedio como es Argentina, es una situación muy particular, es decir, que los principales acreedores de su deuda externa sean los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, situación que supera otro momento de la Argentina de una situación abrumadora de la deuda externa como fue el 2001. Bueno, te iba a mencionar eso, sí. Históricamente también para nuestro país es bastante particular esta situación. Sí, es novedoso porque en el 2001 los organismos internacionales de crédito tenían aproximadamente una participación del 25% de la deuda externa pública. Ahora estamos hablando del 45%. Y ahora estamos alrededor del 46%. Mira. Para que te digo, el 46,6%, acá tengo el dato exacto. Y eso es relevante desde el punto de vista político por el condicionamiento, ¿no? La capacidad de negociación. No es lo mismo el Fondo Monetario a la hora de discutir una política pública, a la hora de discutir una reforma estructural, una reforma económica, que un tenedor de un bono, de un tenedor privado de un bono de deuda del Estado argentino, ¿no? El poder de negociación es muy distinto, la prioridad de pago es distinta, y a su vez esto repercute sobre una variable que el gobierno mira con mucho interés y aquellos economistas que se dedican a las finanzas y están analizando las colocaciones de deuda, que es el riesgo país, ¿no? Ahí hay un debate interesante porque, por ejemplo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, en su rol de prestamista de última instancia y cómo se diseñaron los organismos internacionales, deberían colaborar en la estabilización económica de los países y en la rápida normalización en su regreso a los mercados internacionales.
Ahora bien, cuando el nivel de deuda de la participación en la deuda de estos organismos es tan grande, los tenedores privados lo que dicen, antes de comprar deuda a un país como Argentina, dicen, bueno, pero yo voy a estar último en la fila para que me paguen. Claro. ¿no? Entonces hay una contradicción en el rol que tienen estos organismos a la hora de normalizar las economías y estabilizar las macroeconomías de los países y su capacidad para volver a tomar deuda en relación al riesgo país. Bueno, es un debate bien interesante, lamentablemente para Argentina es un debate en los cuales viene retrocediendo en sus funcionamientos, en su capacidad de lograr soberanía económica y lograr enfrentar sus deudas, y lo que vemos hoy es que el riesgo país ha bajado fuertemente, pero todavía se ubica en niveles muy altos, cosa que le impide o lo obliga a emitir deuda en el mercado internacional o en dólares a tasas muy elevadas, ¿no? Leandro, ¿los acreedores privados también están leyendo esta crisis estructural de insolvencia? Bueno, mira, es difícil hablar como si fuera un actor homogéneo, por supuesto que todo el tiempo condicionan y presionan, ¿no? Eso justamente nos ubicamos, trabajamos del otro lado, ¿no? Para una central sindical que trabaja plantea otros intereses, pero desde mi punto de vista y por lo que fue la última emisión, yo te diría que sí, porque la tasa de interés a la cual se logró tomar deuda el gobierno la semana pasada, que casi $1.000 millones, es una tasa bastante elevada, claro. 9,2% si no me equivoco, con lo cual hay cierta desconfianza, no hay tanto entusiasmo y tanto apetito por la deuda externa. Vos decís ahí que era una tasa generosa y sin embargo no... Bueno, en verdad, como funciona, las emisiones de deuda funcionan como una licitación, la tasa se termina expresando un poco el entusiasmo. Si hubiese mucho entusiasmo, muchos prestamistas que quieren comprar bonos de deuda externa argentina, la tasa naturalmente baja. Bueno, cuando la tasa es alta es porque están dispuestos a poner plata cuando el incentivo es muy grande. Se entiende, sí. Se entiende cómo funciona, es una especie de remate cómo funciona la deuda que emite el Estado. Bueno, el gobierno va a intentar emprender ese camino, por supuesto el apoyo de Estados Unidos, en particular el Tesoro, que fue una situación también novedosa, extraordinaria, es un respaldo, pero todavía pareciera haber cierta desconfianza o cierta exigencia de altas tasas de interés para que los tenedores privados o aquellos que están dispuestos a hacer inversiones en la deuda pública del Estado argentino lo hagan, ¿no? ¿Cuál es la crítica que esbozan mayoritariamente y algunos de sus voceros, algunos de los bancos de inversión, los organismos internacionales? La principal crítica de lo que es evidente es que el gobierno ha decidido no acumular reservas en el Banco Central, ¿no? Hay diferentes metodologías, circula mucho en los medios las reservas negativas de aproximadamente $16.000 millones, que es un número al cual se llega aplicando la metodología de estimación de reservas del fondo, que es una metodología más exigente, pero las metodologías alternativas, si uno mira el sendero, la dinámica, lo que vemos es que el gobierno viene desacumulando reservas en el Banco Central, y eso es un elemento muy importante para evaluar la fortaleza de cara a los pagos de la deuda externa del próximo año, que son muy importantes. Bueno, eso me parece que es el principal síntoma, la principal variable que observan en los mercados, digamos, aquellos que son parte de las apuestas financieras y las inversiones financieras en la deuda del sector público. Y si me permitís, completo este panorama. ¿Por qué miran las reservas del Banco Central? Porque los que están mirando, ¿no?, los bancos de inversión, los inversionistas, son los vencimientos del año que viene que entre el sector público y el sector privado, entre capitales e intereses, totalizan algo así como $42.000 millones para todo el año 2026, lo cual implica que la economía argentina va a requerir muchísimos dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda. Por supuesto que hay una búsqueda de rolear parte de eso, pero los intereses, aunque sean los intereses, hay que pagarlos, que es una parte muy importante. Claro. Con esto te quiero decir que el debate respecto a cómo generar dólares para pagar los vencimientos de la deuda pública, que es la más importante, que es aproximadamente $36.000 millones, y la deuda privada, que también ha crecido, expresa un problema estructural bien complejo que trasciende la coyuntura de estos últimos 3 meses. Sí, y entiendo que empieza a haber problemas para observar el camino de cómo llegar a cubrir ese monto, porque, bueno, vos tenés una trayectoria como modelo económico, tenés una
un recorrido para llegar ahí, no es que la plata aparece mágicamente, ¿no? Entonces empieza a ver como también una mirada como que ese recorrido parece medio imposible. Claro, de ese recorrido lo que podemos sumar es que parto del final y trato de reconstruirlo, ¿no? Tuvimos la situación extraordinaria que es que el Tesoro de Estados Unidos ponga plata y plantee estar dispuesto a un salvataje, y bueno, todas las declaraciones políticas que hizo Trump, un nivel de intervención, de condicionamiento que supera los límites de la política internacional. Pero ahora recorramos un poco el gobierno de Milei, qué hizo con los dólares, cómo actuó de cara al Banco Central y a diferentes medidas. Nosotros tenemos un gobierno que inició con una muy fuerte evaluación de más del 100%. Eso implicó un superávit comercial, es decir, un superávit entre las exportaciones y importaciones extraordinario, ¿no? El superávit del 2024 fue un poquito más de 19.000 millones de dólares. También tuvimos un blanqueo de capitales también muy importante, que tuvo, en sus términos, tuvo muy buenos resultados, ¿no? Más allá hay una discusión política, pero en sus términos logró que haya un ingreso de capitales de más de 21.000 millones de dólares. Tuvimos el nuevo préstamo con el fondo, que fue en abril de este año, también por 20.000, pero ingresaron primero 10, después 4. Bueno, hay una serie de instancias en las cuales ingresaron dólares por diferentes políticas, diferentes medidas, pero eso no se vio para nada reflejado en el Banco Central, en la acumulación de reservas, y en una política que podría haber mitigado de alguna manera la crisis de insolvencia que nosotros hablamos. Entonces, un prestamista, un inversor, alguien que quiere comprar deuda del Estado argentino, o que mira qué pasa con la deuda externa de la economía argentina, dice, bueno, acá no hubo una política de acumulación de reservas, el margen de maniobra que tiene el gobierno es muy compleja. Un economista ortodoxo puede mirar y valorar positivamente el equilibrio fiscal. Desde ya nosotros cuestionamos cómo se construyó ese equilibrio fiscal, pero supongamos que discutimos con un economista ortodoxo, bueno, ve el equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal y la política fiscal lo que también da cuenta que a medida que la economía se estanca, estamos viendo un proceso de estancamiento y de heterogeneidad sectoral, es decir, algunos pocos sectores crecen, pero los que generan empleo caen, vemos que la recaudación fiscal cae. Entonces, la situación se va complejizando, porque un banco central que no acumula reservas, una situación fiscal que tiene un punto de equilibrio, pero que ese punto de equilibrio se va haciendo cada vez más endeble porque la recaudación de los principales impuestos, los que están ligados al ciclo económico, a la actividad, se van contrayendo. Bueno, entonces empiezan a generarse dudas y eso se expresa en la tasa de interés que tiene que pagar el Estado para rolear, es decir, para tomar nueva deuda, para pagar los vencimientos de capital de la deuda actual, y se abren interrogantes y preguntas. Por supuesto que está la fortaleza política que tengan el gobierno y el actor que rompe todo el tablero, que es el Tesoro de Estados Unidos, que mostró una definición muy importante, pero que todavía está por verse, ¿no? Si avanza el swap de 20.000 millones de dólares, si hay un préstamo garantizado con los bancos internacionales. Hay muchísimo debate y ahí retomo lo que te decía al inicio, que es que la composición tan particular que tiene la deuda externa del sector público argentino en relación a los organismos internacionales es algo que no tiene antecedentes, ¿no? Por lo menos en la Argentina y en los países de desarrollo intermedio. Bueno, no sé si respondo, creo que abro más preguntas, interrogantes, pero bueno, es un poco la idea de discutir y es sobre la mesa los problemas estructurales. Leandro, pero es la situación también, porque está lleno de preguntas el momento coyuntural y el 2026 que se abre cuando se habla de una crisis de deuda, bueno, con estos problemas bien concretos, digamos. Por un lado, siempre se habla que la economía está llena o se maneja llena de expectativas, pero por otro lado están los números, está esto estructural que vienen destacando en el informe. Y además hay estancamiento, una parte del informe hace un recorrido por algunos indicadores que son preocupantes. Lo que me pregunto que en estos debates que se abren respecto a deuda, ¿en qué lugar, por ejemplo, quedan esos datos gravísimos de morosidad de familias o eso que han titulado mortandad de empresas también, ¿no? Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque hay un proceso de rebote de la economía a fines de 2024 que se cortó ya en el segundo trimestre del 2025. Y lo que sucede es que hay un proceso muy heterogéneo de comportamiento de los diferentes sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, en el extremo
tenemos el sector financiero bancario que ha crecido fuertemente, y por otro lado, en el otro extremo, tenemos construcción, comercio e industria, que son los sectores que más generan empleo, y lo que vemos es que los sectores más dinámicos son los sectores menos vinculados al empleo, es decir, con menos capacidad de generar puestos de trabajo, y los sectores menos dinámicos, es decir, los sectores que se han contraído, que vienen cerrando, son los sectores que más empleo generan. Entonces, lo que vemos que al final del día hay un proceso de destrucción productiva, de cierre de empresas y también de caída del trabajo formal, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que logran recrear e insertarse en alguna actividad, pero hay un retroceso muy importante en términos de calidad, ya sea de pasar de la formalidad a la informalidad, y también en términos de ingresos. Hay una caída de ingresos, hay una caída de consumo en términos agregados, que está principalmente impulsada por el sector público, que ha sido el más golpeado por el gobierno de Milei, pero al final del día los trabajadores en su conjunto han perdido, y lo más grave es que se pierden puestos de trabajo y se pierde entramado productivo, ¿no? Porque cuando cierra una empresa que tiene cierta tecnología, cierto conocimiento adquirido, con trabajadores que tienen antigüedad, que tiene inserción en un sector productivo con capacidad de proveer un bien y un servicio, y se cierra esa empresa, bueno, eso no es fácilmente reconstruible. Y en lo que va del gobierno de Milei, hasta donde hay datos hasta agosto del 2025, la verdad que han cerrado más de 20.000 empresas, ¿no? Unidades productivas que han cerrado, y eso ha implicado también una caída de muchísimos puestos de trabajo y una situación angustiante para muchas familias. Y lo llamativo es que ese cierre de empresas incluye a empresas de diferentes tamaños, incluso empresas grandes, ¿no? Empresas que tienen más de 500 trabajadores. Bueno, y un gobierno que se plantea con orgullo la defensa del mercado, la libertad de empresa y el capitalismo, pero lo que vemos es que hay un proceso destructivo, y en particular de las ramas productivas. Bueno, tratando de englobar un poco lo que caracterizamos, esta dinámica, este proceso de endeudamiento, de destrucción de empleo, de caída de la industria, es un comportamiento típico de los procesos de valorización financiera, ¿no? De los procesos en los cuales la tasa de interés, la bicicleta financiera, la renta financiera lidera los márgenes o lidera la dinámica económica, y en general eso lleva adelante un proceso de destrucción productiva, del empleo, de la industria, y un proceso de endeudamiento y de fuga de capitales. Lo vimos en la Argentina con la dictadura, lo vimos en la década del 90, lo vimos en el gobierno de Macri, y en este caso tiene particulares distintas solamente por las características del presidente, que es disruptivo en un sentido, pero el comportamiento de las variables económicas se repite, ¿no? Hay una memoria histórica de la Argentina que nos permite plantear o adelantarnos en algunos aspectos cómo puede llegar a terminar este proceso, y desde nuestro punto de vista va a terminar negativamente, ¿no? Es un proceso regresivo en términos de lo que pensamos para un modelo de desarrollo para la Argentina. Leandro, te agradecemos los minutos de charla, dejamos abierta siempre la posibilidad de seguir charlando, y la cita y la invitación para recorrer centrocifra.org.ar. Bueno, muchas gracias por el llamado, hasta luego. Leandro Amoretti es licenciado en Economía, forma parte junto con Pablo Manzanelli, quizás ambos quienes tienen un recorrido muy amplio para analizar la deuda externa argentina, lo hacen desde el Centro Cifra. La invitación y el recorrido además es sobre un informe que para los que tenemos conocimientos básicos de economía es muy sencillo de abordar, se puede leer lentamente, tiene alrededor de 40-50 páginas y tiene apartados muy cortos, acompañados siempre de un gráfico en donde podés hacer pie. Yo destaco esto porque hay un esfuerzo también puesto en hacer informes que sean de fácil lectura. Bueno, deuda externa, política económica de Javier Milei. Como síntesis te diría que la característica del informe remarca una crisis estructural de insolvencia, un montón de preguntas que nos dejó Leandro Amoretti, y la invitación a centrocifra.org.ar. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo de espacio